El último libro de Diego Valenzuela, Belgrano, La Revolución de las Ideas. Vamos a recibirlo. Bienvenido, Diego. Hola Alberto, un placer estar otra vez en tu programa. Gracias, Diego, gracias. El título del libro es contundente. Detrás del reconocido revolucionario, militar, creador de la bandera, ¿hay un intelectual de fuste, Diego? Así es, quizás un poco por la inercia de la pedagogía cívica, por la escuela, recortamos mucho al Belgrano militar, al Belgrano que fundó y creó la bandera y la mostró en Rosario. Pero un poco la idea del libro es bajarlo del caballo y del bronce y plantear al hombre de ideas que fue, porque él se formó para ser un intelectual. Después la realidad del país en aquel tiempo convulsionado le impuso ser militar. Pero claramente él se formó como economista, como abogado, fue uno de los pioneros del periodismo, uno de los pioneros de la educación, fue un educador. Así que este es el Belgrano poco explorado habitualmente que queremos retratar en el libro. Pese a tener un cargo perpetuo en el consulado, una de las instituciones de la época, Belgrano da el salto y se involucra en la política. ¿Se podría decir que Manuel Belgrano fue un rebelde para la época? Sí, fue un gran rebelde en todo sentido. Primero porque se revela su destino de intelectual, se convierte en revolucionario y militar. Su familia, la segunda fortuna del Río de la Plata era su padre y su familia. Gente muy rica que le permitió estudiar en España entre los 16 y los 23 años. Ahí se topó con las nuevas ideas económicas, se topó con la Revolución Francesa y todo el pensamiento filosófico renovador y democrático. Y ahí él le dice a la madre: no quiero ser abogado. Se lo dice en una carta muy amorosa, Alberto, pero le dice que él quiere estudiar cosas más útiles. Eso es la economía, que todavía no era una disciplina autónoma. Se revela su padre, que era, como te decía, un comerciante acaudalado y un contrabandista, como lo eran todos en la época. Belgrano luego combate al sistema colonial que hizo rico a su padre, al sistema monopólico y al contrabando. Dice que los comerciantes están empapados de codicia y que solo saben vender por 8 lo que compran por 4. Así que son varias las rebeliones de su vida y todo orientado a transformar, porque realmente él es un gran ejemplo, una metáfora de servicio público y de altruismo. Es muy rico y muere pobre. Y en el camino dona sueldos, dona premios, todo para consolidar la revolución. Entonces, Belgrano es un joven que se forma en Europa, se nutre de las nuevas corrientes de pensamiento. ¿Cómo fue el desafío de trasladar a estas pampas esas ideas del viejo mundo, insertarlas en el Río de la Plata? Y no fue fácil porque realmente él estaba en un ambiente donde no había una intención de dejar que avancen estas ideas. Él, por ejemplo, en su autobiografía relata muy críticamente lo que eran las reuniones del consulado. Vos lo dijiste antes, fue casi 15 años secretario perpetuo del consulado, que era como un ministerio de economía del virrey, donde no le daban mucha bolilla. Él proponía, pero la mayoría de cosas eran rechazadas, porque no querían desarrollo local. Esos comerciantes solamente querían agarrar la materia prima y mandarla a España, en el sistema de monopolio. Entonces, no le era fácil permear esas mentes, y él dice, bueno, ya que no voy a poder implementar, por lo menos echo semillas, y se pone a escribir memorias. Una memoria por año como secretario del consulado. Son 15, de las cuales se conocen 5, y son realmente fundamentales para entender el pensamiento de Belgrano, lo mismo que los artículos que él escribió sobre múltiples temas en los 3 primeros periódicos de la prensa del Río de la Plata. Antes, Alberto, de la Gaceta de Buenos Aires. Siempre hablamos de Moreno como el primer periodista, y en realidad los primeros periodistas del Río de la Plata fueron Vieites y Belgrano, que fundaron y acompañaron diarios como El Telégrafo, el Semanario de Agricultura y el Correo de Comercio. Él usó a la prensa, y por eso digo que también fue un pionero, para bajar al público lo más amplio que podía estas nuevas ideas. En el Correo de Comercio, allí Belgrano transita el periodismo y se muestra, como decías, como un gran pensador, destacando la importancia de los valores de la educación. ¿Goza de prestigio intelectual en esa época, por entonces, él? Sí, de hecho, fíjate que él, siendo muy joven, vuelve con 23 años, lo eligen para el consulado por su mérito y su saber. Obviamente algún contacto el padre debe haber movido, pero claramente él venía con un bagaje de cultura y de conocimientos que tenían pocos, por haber estudiado afuera. Y a su vez gustaba de esto que es la tertulia, el debate político, la escritura, todo aquello que era nuevo en Europa y que él quería traer acá. Así que con este ambiente de reflexión,
en el que convivía con Vieites, con Moreno, con su primo Castelli, con Monteagudo. Son jóvenes intelectuales que luego van a impregnar de esas ideas a la Revolución de Mayo, previo paso por lo que fueron las invasiones inglesas, que jugaron un rol importante en su vida y en la de este grupo, porque les demostraron que tenían que organizarse, que no podían depender solo de España, que los españoles americanos tenían que pensar en el autogobierno. Así que ese fue el germen de lo que luego sería la revolución, motorizada por estos intelectuales. Diego, este año se cumplió el bicentenario de la batalla de Salta, lugar donde muchos dicen que Belgrano se recibe de estratega. ¿Qué importancia tuvo para él y para el país este hecho, la batalla de Salta? Bueno, central. Nosotros decimos en el libro que en el legado de Belgrano, además de esta transformación de mentalidades y este ejemplo de altruismo, de poner por delante lo colectivo y la organización de un país y posponer lo personal, lo individual. En ese derrotero, la realidad política del país le impuso ser militar. Una labor para la que no estaba formado. Él tuvo que improvisar. Él fue un militar casi espontáneo. Tuvo éxitos y derrotas. Algunas derrotas muy resonantes. Inclusive él fue juzgado por esas derrotas y en general lo han encontrado, lo absolvieron porque de última era por falta de conocimiento, sino por alguna premeditación. Pero claramente Salta y Tucumán son dos de sus hitos y de hecho, por esas batallas ganadas, es que el gobierno de entonces le da el famoso premio de 40.000 pesos, que él, en lugar de llevarse a la casa o de meter en el bolsillo, como hubieran hecho muchos, decidió donar para la construcción de 4 escuelas, que después tardaron más de 100 años en hacerse. Vos fíjate, Alberto, la desidia y también la corrupción, porque ese dinero se esfumó. Pero él decidió, en lugar de enriquecerse, construir escuelas, y él mismo redactó el reglamento para el funcionamiento de estas escuelas. Una en el actual Bolivia y 3 en la Argentina actual. Bueno, crea la bandera en Rosario sin el respaldo de las autoridades nacionales. ¿Cómo eran las tensiones entre Belgrano y el poder central? Bueno, ahí tenés también un gesto de rebeldía. Él pide un emblema porque ve que sus soldados no tenían muy claro cómo diferenciarse del enemigo. Pensá que todavía había algo de ambigüedad, había gente que remitía a la legitimidad del rey, todavía, aunque estábamos ya en una guerra de independencia, ¿no? Él dice no alcanza con la escarapela y reclama una bandera. Y como ve que los tiempos no van todo lo rápido que él hubiera querido, la crea. La crea siguiendo los colores de la escarapela, él no inventa los colores. Lo reprimen por esto, muy duramente. Él no se entera, se va al norte, en Jujuy la vuelve a mostrar, porque no se había enterado de la reprimenda. Entonces él fue un rebelde porque impuso lo que le indicaba la realidad del país en ese momento, la realidad además militar, y creó con esa audacia un signo de nacionalidad impresionante que dura hasta hoy. Y hay un dato interesante que es ese famoso cuadro que seguramente vos y los televidentes conocen, que anduvo por Santa Fe, que en realidad es paradójicamente un cuadro que pertenece al Museo de la Barría, de Carbonier, 1815, un retrato de Belgrano, que muchos dicen que tiene calzas, pero en realidad son los pantalones, así eran en la época, color amarillo. Detrás se ve una batalla y hay 4 banderas, 2 bastante imperceptibles, pero hay gente que ha tomado imágenes del Instituto Belgraniano con un lente muy fuerte y se notan que esas banderas son de dos franjas, blanca y celeste. Así es. Es decir, ese sería un documento que mostraría cómo fue esta bandera original, porque al haber posado presencialmente Belgrano para este retrato, es muy probable que le haya dado indicaciones al pintor de cómo fueron aquellas banderas de Rosario. Bueno, lo último, ¿quién acompaña hasta el final a Manuel Belgrano en sus últimos días? Estaba el médico y muy poquita gente. De hecho, esto yo no lo incluí en el libro, como tampoco profundicé mucho en la vida privada, aunque ahí se habla de sus amores un poquito y de la descendencia que ha dejado. Pero si hago una reedición, como creo que vamos a hacer porque anda muy bien el libro, vamos a incluir también la condición en la que él fue enterrado. Un grupo de gente muy pequeño, buscando, hasta te diría, y esto duele decirlo, maderas prestadas para armar un cajón, realmente una enorme precariedad en la que descansa inicialmente Belgrano. Y en el olvido y el abandono, porque sus contemporáneos no lo estaban teniendo en cuenta. Vos fijate lo que son las vueltas de la vida. Recién después, tardíamente,
o a tiempo, si lo vemos desde otro punto de vista, gente como Mitre y Sarmiento lo empiezan a rescatar, hacen biografías, y es Sarmiento quien en 1874 inaugura la estatua que hoy está en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, una estatua ecuestre, donde en un discurso Sarmiento, 1874, lo declara padre de la patria. Diego, Belgrano, la revolución de las ideas, gracias por participar del programa. Un abrazo grande. Alberto, como siempre, es un gusto, un orgullo poder reflexionar sobre la historia contigo. Un gran abrazo y para tus televidentes. Hasta siempre, Diego Valenzuela. Nos quedamos sin tiempo, nos encontramos la semana que viene. Gracias por todo. Auspiciaron este programa Municipalidad de Rosario. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Sport 78, Rosarino por deporte. Rodicio, una invitación a disfrutar sin límites. Ciudad Rivera, Ciudad Rosario. www.empresaargentina.com.ar. La fuerza del trabajador está en la UATRE. Accesaniga, mayor exposición y mucho más confort. Nuevos bocaditos de carne Swift. Para tus hijos lo más grande que hay, después de vos.